Varios movimientos religiosos unicitarios, como los Testigos de Jehová, dicen que Jesucristo no es Dios, porque Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, su capítulo 14, versículo 28, el Padre es mayor que yo. ¿Qué Jesús quiso dejar dicho que el Padre era mayor que él? ¿O acaso Jesucristo no era Dios? Preguntas como estas estaremos aquí respondiendo. Pero antes quiero enviar un saludo muy especial a Zuleika Guerrero y a toda su familia. Que Dios la bendiga de una manera especial por contribuir a este canal. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiso dejar dicho cuando dijo el Padre es mayor que yo. Debemos entender claramente algo de la cristología de nuestro Señor Jesucristo, ya que la cristología trata de estudiar a la persona de Cristo y su propósito y ministerio en el mundo. Jesucristo tiene dos naturalezas, una es humana y la otra naturaleza es divina. La Biblia nos dice claramente hablándonos de la naturaleza divina de Cristo en el Evangelio según San Juan, su capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia nos dice claramente en Apocalipsis 19:13 y en el primer libro de Juan, su capítulo 1, versículo 1, que el Verbo es Jesucristo. Es decir, que primera de Juan, versículo 1 diría, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Y la Biblia nos dice claramente en el Evangelio según San Juan, su capítulo 17, versículo 11 y su capítulo 17, versículo 22, que el Padre y el Hijo uno son. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene tres atributos que son únicos, pero la Biblia también nos dice que Jesucristo tiene esos tres atributos que son únicos de Dios, y esto hace a Jesucristo Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. En el Evangelio según San Juan, su capítulo 16, versículo 31, en uno de esos versículos, los discípulos de Jesucristo dijeron, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Incluso el apóstol San Pedro, en el Evangelio según San Juan, su capítulo 21, versículo 17, dijo acerca de Cristo, Señor, tú lo sabes todo. La palabra de Dios nos dice que también Dios es omnipotente, pero la Biblia también nos enseña que Jesucristo es omnipotente, y esto lo hace Dios, pues Dios es el único omnipotente y omnisciente. La Biblia dice que Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La Biblia nos da un ejemplo de la omnisciencia de Jesucristo en el Evangelio según San Juan, su capítulo 1. Y la Biblia nos dice que Natanael se le acercaba a Jesucristo, y Jesucristo dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo a Jesucristo, ¿de dónde me conoces? ¿A dónde me has visto? Y dice la Biblia que Jesucristo le dijo a Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Es decir, aquí nos da un ejemplo de la omnisciencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sin ver a Natanael ya lo conocía. La otra naturaleza de Cristo es su naturaleza humana cuando Él vino a este mundo, según el Evangelio según San Juan, su capítulo 1, versículo 9, y el Evangelio según San Juan, su capítulo 1, versículo 14, cuando dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La naturaleza humana de Cristo era inferior a su naturaleza divina, es decir, que la naturaleza divina de Cristo era superior a su naturaleza humana, pues la naturaleza humana de Cristo era ilimitada, como podemos ver.
Según el Evangelio, según San Mateo, su capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos dice que Jesucristo fue tentado por el diablo. Cuando nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado. La Biblia también nos registra en el Evangelio según San Lucas, su capítulo 4 y en Mateo 4 que Jesucristo sintió hambre y Dios no puede sentir hambre. Es decir, Cristo es Dios, pero la naturaleza humana de Cristo sintió hambre. También la palabra de Dios nos habla que Jesucristo oraba al Padre, según el Evangelio, según San Juan, su capítulo 17. También la palabra de Dios nos dice que Jesucristo estuvo sujeto a muerte. Cuando nos dice la palabra de Dios que Dios no puede morir, es decir, su naturaleza humana fue sujetada a muerte, su naturaleza humana padeció por nosotros, según el Salmo, su capítulo 82, versículo 7, dice que Dios no puede morir, dice que los hombres son los que están sujetados a la muerte, es decir, Jesucristo murió porque Jesucristo tenía una naturaleza humana, la naturaleza humana de Cristo murió. También la palabra de Dios nos dice que Jesucristo resucitó con un cuerpo de carne y de hueso, según el Evangelio, según San Lucas, su capítulo 24, versículo 39, y el Evangelio según San Juan, su capítulo 20, versículo 20. Si nos vamos al libro de Hebreos, escrito por el apóstol San Pablo, su capítulo 2, versículo 9, dice acerca de Jesucristo: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Cómo es que dice San Pablo en Hebreos 2:9 que Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles, si Jesucristo es superior a los ángeles? El apóstol San Pablo se estaba refiriendo que Jesucristo se hizo menor que los ángeles cuando tomó una naturaleza humana y cuando vino a este mundo. San Pablo dice: pero vemos aquel que fue hecho menor que los ángeles, a Jesucristo, coronado de gloria y de honra, quien padeció por nosotros. Es decir, San Pablo se está refiriendo cuando Jesucristo vino a este mundo, se hizo menor que los ángeles, se hizo un poco menor que los ángeles. Incluso el libro de Filipenses, escrito por el apóstol San Pablo, su capítulo 2, versículo 6, dice claramente: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo. Aquí San Pablo está diciendo que Cristo se despojó de como él vivía en los cielos y vino a este mundo y tomó una naturaleza inferior que es la humana. Por eso Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, su capítulo 14, versículo 28, el Padre es mayor que yo. ¿Qué Jesucristo estaba diciendo cuando dijo el Padre es mayor que yo? Lo que Jesucristo estaba diciendo, que el Padre era mayor a su naturaleza humana, no divina, pues hemos probado que la naturaleza divina de Cristo es Dios y que Jesucristo es Dios. Muchos pueden decir: Jesucristo no es Dios, porque Jesucristo dijo el Padre es mayor que yo. Y como hemos probado, cuando Jesucristo dijo que el Padre era mayor que él, Jesucristo se estaba refiriendo que el Padre era mayor a su naturaleza humana, pues la naturaleza humana de Cristo era inferior a su naturaleza divina. E incluso la palabra de Dios nos dice que el Padre y el Hijo son uno. En el primer libro de Juan, su capítulo 5, versículo 7, la palabra de Dios dice claramente: porque tres son los que dan testimonio en los cielos, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Para terminar, la Biblia nos enseña claramente de que existe un solo Dios. Pero también la Biblia nos enseña que la unidad de Dios incluye la pluralidad. Es decir, cuando nosotros nos referimos a la esencia o naturaleza de Dios, estamos hablando de una unidad plural, mejor dicho, una triunidad.
donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, porque son uno en voluntad, en esencia, en naturaleza, en poder y en acción, ya que son coeternos y coiguales. Gracias a ti que te has quedado al final de este video, que este video te sea de bendición y de mucha ayuda en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero antes quiero enviar un saludo a Elvis Barrios, a Geuris Aybar y a Jonathan Porcel. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invitamos a que te suscribas para que puedas formar parte de lo que Dios hará en cada uno de nosotros.